Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma, o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. 2. El problema de la obediencia, la autoridad y su estilo protestante. El juicio privado conduce al subjetivismo magisterial. Parte B. Así que la FSSPX piensa que tiene la autoridad para dispensar de la obligación dominical, incluso cuando se dispone de una misa tradicional en plena comunión con la Iglesia. ¿Con qué fundamento? La lista de preguntas podría continuar eternamente. La feliz verdad es que los laicos no tienen obligación moral de asistir exclusivamente a la FSSPX ni de escuchar ninguna de sus opiniones privadas sobre dónde se debe ir a misa. La FSSPX no tiene autoridad. Sus sacerdotes no tienen autoridad. Toda autoridad viene de Dios y se transmite a través de Pedro y ellos no están bajo Pedro, por lo tanto no tienen autoridad. No son la Iglesia aunque actúen como si fueran el remanente de la Iglesia verdadera. Toda la posición de la FSSPX y sus condenas de otros grupos tradicionales están en el ámbito subjetivo de la opinión y no tienen peso en la conciencia de ningún católico. La interpretación privada del magisterio de la Iglesia por parte de Lefebvre, los sacerdotes de la FSSPX o sus fieles de la FSSPX solo puede describirse como subjetivismo magisterial. En la edición de julio-agosto de 2024 de Angelus Press, el padre Robinson escribe: al principio, la liturgia utilizada en Econe era el llamado misal de 1965. El arzobispo aceptó en un primer momento sus ligeras modificaciones a la misa tradicional, antes de decidirse finalmente por los libros de 1962 promulgados por el Papa Juan XXIII como liturgia normativa de la FSSPX en 1974. Más adelante en el mismo artículo, el padre Robinson, haciendo referencia al principio enseñado por Lefebvre, dice: la FSSPX tiene que seguir el principio de que las autoridades deben ser obedecidas en todas las cosas excepto en lo que es contrario a la fe. ¿Por qué entonces rechazan el misal de 1965? ¿Es contrario a la fe? ¿O es simplemente una cuestión de preferencia? Los sacerdotes de la FSSPX a menudo lamentan el espíritu rebelde de los fieles y desdeñan el hecho de que los fieles no obedezcan su autoridad. Se dice que Martín Lutero cayó en una profunda depresión y no podía entender por qué sus enseñanzas no eran respetadas y que se estaban formando múltiples fracciones entre sus seguidores. Asimismo, Monseñor Feley lamentó la desobediencia de Monseñor Williamson y por lo tanto lo expulsó de la FSSPX. De alguna manera estaba perplejo en cuanto a cómo su autoridad podía ser cuestionada a pesar de no obedecer él mismo a la autoridad suprema. Las consecuencias lógicas de este juicio privado del magisterio entre la FSSPX y otras sectas tradicionalistas radicales son evidentes. Numerosas divisiones, desacuerdos, familias divididas, una crisis de autoridad en sus propias filas y en cada monasterio asociado con la FSSPX, etc. ¿Qué hubiera pasado si Lefebvre hubiera decidido subjetivamente que el sedevacantismo sería la posición oficial de la FSSPX? Escuchemos al propio Lefebvre sobre la cuestión del sedevacantismo. A la FSSPX le gusta ocultar este aspecto de su fundador. Si bien estamos seguros de que la fe que la Iglesia enseña desde hace 20 siglos no puede contener errores, estamos mucho más lejos de la certeza absoluta de que el Papa sea verdaderamente Papa. Le Figaro, 4 de agosto de 1976. Es posible que nos veamos obligados a creer que este Papa no es Papa. Durante 20 años, Monseñor de Castro Mayer y yo preferimos esperar. Creo que estamos esperando el famoso encuentro de Asís, si Dios lo permite. Discurso, 30 de marzo y 18 de abril de 1986, publicado en el Angelus, julio de 1986. Si el Papa ya no fuese el servidor de la verdad, ya no sería Papa. Homilía predicada en Lille, el 29 de agosto de 1976, ante una multitud de unas 12.000 personas. A pesar de la veneración que se profesaba por Monseñor Lefebvre en la FSSPX y de un intento evidente de cambiar la imagen de su fundador, sus acciones y su retórica a veces estaban lejos de ser prudentes y coherentes. Al igual que Martín Lutero y otros protestantes que se separaron de la Iglesia, Lefebvre a veces manifestó la creencia herética de que la sede de Roma podía caer en la apostasía, anulando así la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, MT 16,18. Al igual que Martín Lutero, también se refirió al Papa como un anticristo en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en su carta a los futuros obispos antes de las consagraciones ilícitas de 1988, dice:
la sede de Pedro y los puestos de autoridad en Roma ocupados por anticristos. Esto es lo que ha traído sobre nuestras cabezas la persecución por parte de la Roma de los anticristos. Monseñor Lefebvre, carta a los futuros obispos, 29 de agosto de 1987. Es interesante notar que en las fuentes del dogma católico de Denzinger, número 610-30, se condenó el siguiente error protestante que podría aplicarse con la misma facilidad al arzobispo Lefebvre. La excomunión del Papa o de cualquier prelado no debe ser temida, porque es la censura del anticristo. Condenado por Denzinger 610-30. Una vez más, las citas podrían continuar indefinidamente. El objetivo no es demostrar que Lefebvre era un sedevacantista acérrimo o un hereje, sino más bien que ciertamente era un poco desequilibrado y cambiaba de opinión con bastante frecuencia. Vea el vídeo del padre Cecada, Lefebvre, sedevacantista, para obtener una imagen más completa. La crisis en la Iglesia solo puede ser solucionada desde dentro de la Iglesia. Históricamente, muchas de las escisiones de Roma nunca volvieron a producirse, a pesar de que tenían buenos argumentos para sus desacuerdos. Por ejemplo, la Petite Église, pequeña iglesia, irónicamente, el apodo de la FSSPX en Francia. Cualquiera que esté vagamente familiarizado con la FSSPX sabe que, incluso si alguna vez se reunieran con Roma, la sociedad inevitablemente se dividirá entre quienes aceptan y rechazan el acuerdo. Todas las disputas en sus filas giran en torno a quien es más leal a Lefebvre. A la FSSPX le gusta jactarse de ser superior a todas las demás órdenes religiosas de la Iglesia porque tienen principios fijos. Pero, en última instancia, su único principio rector es Lefebvre. Como señaló una vez un sacerdote de la FSSPX, si Lefebvre hubiera decidido el sedevacantismo, entonces toda la FSSPX sería sedevacantista hoy. Vale la pena escuchar aquí la carta abierta del P. Gary Campbell a Monseñor Felley en 1991 sobre el tema de la interpretación privada de los actos magisteriales y por qué abandonó la FSSPX. Aquí está el enlace. Finalmente, vale la pena mencionar un último punto. Aunque la FSSPX no afirma ser sedevacantista en principio, la realidad es que ciertamente actúa como sedevacantista en la práctica. Simplemente ignora todo lo que la Iglesia dice sobre ellos o les hace. No les gusta que se les señale que, de hecho, son liberales. Una vez más, el propio Lefebvre definió el liberalismo como el rechazo de la autoridad, ya sea la autoridad de la verdad dogmática, de la ley divina o la autoridad eclesiástica. Le han descoronado, página 14. Tanto Lefebvre como su congregación cumplen con su propia definición de liberalismo.